Jamás imaginé que invitar a mi sobrino a quedarse en casa resultaría en una de las noches más desconcertantes de mi vida. Lo que ocurrió esa noche aún me deja con más preguntas que respuestas y lo comparto porque ni siquiera sé cómo procesarlo. Todo sucedió hace menos de una semana. Mi sobrino Daniel estaba por llegar en menos de una hora y me sorprendí alisando el edredón una vez más, aunque no era necesario. Era un hábito nervioso que nunca lograba controlar, uno que siempre surgía cuando esperaba visitas. Daniel era familia, por supuesto, pero hacía mucho tiempo que no pasábamos tiempo juntos. Siempre había sido educado, reservado, aunque poseía un encanto discreto. Ahora, con 20 años, era un joven adulto, muy diferente al adolescente delgado que solía pasar los fines de semana con nosotros años atrás. No lo veía desde hacía casi 2 años y de repente me di cuenta de que no sabía bien qué esperar. El sonido de la puerta me sacó de mis pensamientos. Al abrirla, ahí estaba Daniel con una maleta en la mano y una sonrisa algo tímida. Hola, tía Daniela, dijo con una voz más grave de lo que recordaba. Gracias por recibirme. Por supuesto, cariño. Respondí, haciéndome a un lado para dejarlo entrar. Pasa, debes estar agotado del viaje. Era más alto de lo que recordaba, con los hombros más anchos y el rostro más definido. Su cabello oscuro caía despreocupadamente sobre su frente, y con un simple gesto lo apartó. Había algo en su manera de moverse, una confianza natural y relajada, que me tomó por sorpresa. Sentí una punzada en el pecho, aunque no podía identificar su origen. Daniel dejó sus cosas en la entrada y miró a su alrededor, observando con atención el espacio familiar. Ha pasado un tiempo, comentó con una pequeña risa. Olvidé lo acogedor que es este lugar. ¿Acogedor? Repetí con una ceja levantada. ¿Quieres decir pequeño? No, respondió de inmediato, sacudiendo la cabeza. Me refiero a que se siente como en casa. Sus palabras tocaron una fibra sensible dentro de mí, una que no esperaba. Me alegra que pienses eso, dije con una sonrisa más suave. Ven, te mostraré tu habitación. Mientras caminábamos por el pasillo, no pude evitar notar cuánto había cambiado. Se notaba una madurez tranquila en él, un aire cálido que llenaba el espacio a su alrededor. No era solo que había crecido, era la forma en que me miraba, con esos ojos color avellana que se encontraron con los míos de una manera que, no sé, se sentía íntima, de algún modo. Aquí es, dije, abriendo la puerta del cuarto de invitados. Espero que esté bien para ti. Daniel entró y dejó su maleta junto a la cama. Está perfecto, respondió con una sonrisa. Gracias por prepararlo. Me quedé en el umbral, sin entender bien por qué no simplemente lo dejaba acomodarse. Si necesitas algo, dime, dije en un tono más bajo de lo normal. Lo haré, respondió, su mirada sosteniendo la mía un instante más de lo necesario. Finalmente me obligué a apartarme y me dirigí a la cocina fingiendo que tenía que preparar la cena. Pero mientras cortaba verduras y removía el contenido de la olla, no podía dejar de pensar en su sonrisa, en la forma en que su voz se suavizó al decir la palabra hogar. Era una sensación extraña, una que me dejó con el pecho apretado y los pensamientos dispersos. Durante la cena, la sensación no hizo más que intensificarse. La comida era sencilla, pollo a la parrilla, verduras asadas y una botella de vino que abrí más por mí que por él. Nos sentamos frente a frente en la mesa del comedor, con la luz cálida iluminando suavemente su rostro. Esto está delicioso, comentó Daniel mientras cortaba su pollo. No, como así en la universidad. Solté una risa. ¿No hay comida casera en los dormitorios? No, a menos que cuentes los videos instantáneos, respondió con una sonrisa divertida. En serio, cocinas increíble. Su halago me tomó desprevenida y sentí el calor subir por mi cuello. Gracias, dije, intentando mantener la voz firme. Es agradable cocinar para alguien que lo valora. La conversación fluyó con naturalidad después de eso. Hablamos de sus clases, su trabajo de medio tiempo y los amigos que había hecho en la universidad. Tenía una manera de hablar que hacía que todo sonara interesante, con una voz baja y cálida que siempre llevaba un matiz de humor, lo que me mantenía sonriendo. En un momento noté que había dejado de comer y me estaba observando, su tenedor detenido en el aire. ¿Qué? Pregunté sintiéndome de pronto cohibida. Nada, dijo con rapidez, sacudiendo la cabeza. Solo que te ves feliz, es lindo. No supe qué responder, así que solo le sonreí y tomé un sorbo de vino, esperando que no notara cómo me temblaban un poco las manos. Después de la cena, insistió en ayudarme a limpiar.
Nos paramos lado a lado en el fregadero, el sonido del agua corriendo y los platos entrechocando, llenando el cómodo silencio. No tienes que hacer esto, comenté, mirándolo de reojo mientras secaba un plato. Has estado cuidando de mí toda la noche, respondió con un tono ligero. Déjame devolverte el favor. Había algo en su tono, en la manera en que su voz descendió apenas un poco, que hizo que mi respiración se detuviera por un instante. Me giré de nuevo hacia el fregadero, concentrándome en el agua jabonosa y en la sensación de la esponja entre mis dedos, pero era imposible ignorar su cercanía. Su presencia irradiaba una calidez sutil, como un roce apenas perceptible sobre mi piel. Gracias por dejarme quedarme, murmuró después de un momento, su voz baja. Sé que prácticamente me invité solo. No digas tonterías, repliqué, girándome para mirarlo. Siempre eres bienvenido aquí. Nuestras miradas se encontraron y por un instante el aire entre nosotros pareció cambiar. Había un peso en sus ojos, algo no dicho pero innegablemente presente. Sentí mi pulso acelerarse, el latido en mi pecho resonando con fuerza. Aún así, continuó, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Significa mucho para mí. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, impregnadas de una sinceridad que me envolvió como un abrazo cálido. Quise decir algo, cualquier cosa que disipara la tensión creciente, pero las palabras simplemente no salieron. En su lugar asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. El momento pasó y Daniel volvió su atención a los platos, moviéndose con la misma tranquilidad de siempre. Sin embargo, el recuerdo de su mirada quedó grabado en mi mente, como una marca ardiente. Pero la noche no terminó cuando terminamos de lavar los platos. Daniel se dirigió a la sala con una naturalidad despreocupada, y sin pensarlo mucho lo seguí, sintiendo su presencia como una fuerza que me atraía. Se dejó caer en el sofá con la confianza de quien conoce bien el lugar, estirando las piernas frente a él y dando unas palmaditas en el cojín a su lado. Vamos, tía Daniela, dijo con una sonrisa. Siéntate, has estado de un lado a otro todo el día. Dudé por un momento antes de aceptar la invitación. No era la primera vez que nos sentábamos juntos en ese sofá, pero esta vez se sentía diferente. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del ventilador en el techo, y la tenue luz de la lámpara de pie envolvía todo en un resplandor cálido. ¿Qué quieres ver?, pregunté, alargando la mano hacia el control remoto. Pero Daniel lo tomó antes que yo, con una sonrisa traviesa. Déjamelo a mí, dijo, desplazándose por las opciones en la pantalla. No confío en tu gusto. Reí, recostándome contra los cojines. Perdón, pero mi gusto es impecable. Tú eras el que me obligaba a ver esas terribles películas de acción. No eran terribles, objetó con fingida indignación. Eran clásicos, clásicamente malas. Repliqué con diversión. Él rió, y el sonido fue grave, profundo, provocando un leve escalofrío en mi espalda. Finalmente eligió un documental de naturaleza, de esos con narraciones tranquilas y paisajes impresionantes que invitan a relajarse. Pero en lugar de sumirme en la calma, me encontré hiperconsciente de su cercanía, del roce sutil de su brazo contra el mío mientras nos acomodábamos en el sofá. Daniel me miró de reojo, con una pequeña sonrisa asomando en sus labios. ¿Estás bien? Sí, respondí rápidamente apartando la mirada. ¿Por qué no lo estaría? Por nada, dijo con una sonrisa apenas más pronunciada. Solo te noto callada. Forcé una risa, esperando que sonara natural. Solo estoy cansada, supongo. La verdad era que mi mente estaba hecha un caos. No podía dejar de notar cómo su camiseta se ceñía a sus hombros, cómo la luz delineaba su mandíbula cada vez que giraba la cabeza. Era una locura esta repentina conciencia de su presencia, y me reprendí internamente por dejar que mi mente divagara. Después de todo, él era mi sobrino, por el amor de Dios. Pero Daniel no parecía percatarse de mi lucha interna. Se acomodó en el sofá, dejando su brazo apoyado despreocupadamente en el respaldo, y sin darme cuenta, me incliné apenas en el espacio que había creado. Esto es agradable, dijo después de un rato, su voz suave. No suelo tener momentos de tranquilidad como este en la universidad. Siempre hay ruido, siempre pasa algo. Me lo imagino, respondí, volviendo la vista hacia él. No debes de tener mucho tiempo para ti. No realmente, admitió. Por eso quería venir. Necesitaba un descanso. Bueno, me alegra que hayas venido, dije con sinceridad. Ha sido lindo tenerte aquí. Daniel giró la cabeza para mirarme, sus ojos avellana encontrando los míos,
y algo en su expresión me hizo contener la respiración. Extrañaba esto, murmuró, estar aquí contigo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por un momento ninguno de los dos habló. Pude sentir el calor de su mirada, la honestidad en su voz, y mi pecho se apretó. Yo también lo extrañaba, admití en un susurro. El documental continuaba en la pantalla, mostrando paisajes majestuosos y animales salvajes, pero apenas lo registraba. Mi atención estaba en Daniel, en sus movimientos sutiles, en la forma en que sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la tela de sus jeans. En algún punto se inclinó ligeramente hacia mí, su brazo volviendo a rozar el mío, enviando una descarga de conciencia por todo mi cuerpo. Mi corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que podía escucharlo, pero él parecía imperturbable. «Estás tensa», dijo de repente, su voz baja, con un matiz de preocupación. «¿Te pasa algo?» «No», respondí rápidamente, aunque mi voz me delató. «Entonces, ¿por qué lo preguntas?» Daniel inclinó la cabeza, analizándome con una intensidad que me hizo removerme en mi asiento. «Solo parece que tienes algo en la cabeza, como si estuvieras cargando con algo pesado». Reí nerviosamente, sacudiendo la cabeza. «¿Te lo imaginas?» «¿De verdad?», preguntó, su tono ligero pero inquisitivo. «Vamos, tía Daniela, puedes hablar conmigo». Sus palabras me tomaron desprevenida y sentí un nudo formarse en mi garganta. No era que tuviera algo específico que confesar, pero la forma en que me miraba, con tanta franqueza y calidez, me hacía sentir vulnerable de una manera que no esperaba. «Estoy bien, en serio», dije, forzando una sonrisa. «Solo cansada». No insistió, pero su mirada permaneció en mí por un instante más, suave pero atenta. Me giré de nuevo hacia la pantalla, esperando que la distracción disipara la tensión, pero no podía ignorar el peso de su presencia. La noche avanzó, el documental llegó a su fin y el silencio se instaló en la sala. Daniel se estiró junto a mí, alzando los brazos por encima de su cabeza con un bostezo perezoso. «Bueno», dijo, rompiendo la quietud, «creo que me voy a la cama». Asentí, sintiendo un extraño nudo en el pecho mientras lo veía incorporarse. «Buenas noches», murmuré con un tono más bajo del que pretendía. «Buenas noches, tía Daniela», respondió con una sonrisa suave y sincera. «Gracias por esta noche, fue agradable». Mientras desaparecía por el pasillo, me quedé sentada en la sala por un largo rato, sintiendo aún el calor de su presencia en el ambiente. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión, anhelo y algo más profundo que no lograba definir. Pero la historia no terminaba ahí. Me repetí a mí misma que no significaba nada, que estaba exagerando, pero la sensación en mi pecho contaba otra historia. Algo había cambiado entre nosotros esa noche, algo que no podía ignorar. Y mientras apagaba las luces y me dirigía a mi habitación, supe que esto solo era el principio. Y después de todo, tenía razón. Pero aquella noche no pasó nada. Aún no. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, proyectando un resplandor suave sobre la sala donde me encontraba con una taza de café entre las manos. Llevaba despierta horas, incapaz de deshacerme de los pensamientos que habían girado en mi mente desde la noche anterior. La forma en que Daniel me miró, la calidez en su voz, todo permanecía en mi cabeza, como una melodía que se repite sin cesar. Escuché sus pasos antes de verlo. Entró en la sala con el cabello despeinado por el sueño, vistiendo una camiseta holgada y pantalones deportivos que caían perfectamente sobre su figura esbelta. Su sonrisa relajada solo aumentaba su encanto. «Buenos días», saludó, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondí, esperando que mi voz sonara estable. Se dejó caer en el sofá con total naturalidad, llenando el espacio con su energía tranquila. «¿Estás despierta temprano?», comentó. «No podía dormir», admití, dando un sorbo a mi café. Daniel inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos avellana estudiándome con curiosidad. «Algo en qué pensar», negué con la cabeza intentando restarle importancia. «Solo tengo muchas cosas por hacer hoy». Se recostó en el sofá, estirando los brazos sobre el respaldo. «Si necesitas ayuda, dímelo», dijo con total naturalidad, pero la sinceridad en su voz hizo que mi pecho se tensara levemente. «Gracias, Daniel. Para eso está la familia», respondió con una sonrisa suave. El día transcurrió sin prisas. Daniel se mantuvo cerca, su presencia constante y reconfortante. Nos deslizamos en una rutina espontánea: ordenar la casa,
preparar el almuerzo juntos y charlar sobre todo, y nada. Fue uno de esos días que parecían suspendidos en el tiempo, como si el mundo se hubiese ralentizado solo para nosotros. En un momento nos encontramos en la cocina, cortando verduras para una ensalada. Daniel estaba a mi lado, su brazo rozando el mío ocasionalmente mientras trabajábamos. Cada mínimo contacto enviaba un cosquilleo sutil por mi piel y me descubrí atenta a cada uno de sus movimientos. Hoy has estado callada, comentó, echándome una mirada de soslayo. Solo concentrada. Respondí rápidamente, aunque la verdad era mucho más complicada. Él sonrió con un aire de complicidad, pero no insistió. En cambio, alargó la mano y tomó un trozo de pepino de la tabla de cortar. Oye, protesté, intentando darle un manotazo. Daniel rió, llevándose el pedazo a la boca con un aire pícaro. Privilegios del chef, bromeó. No pude evitar reír con él. El sonido de mi propia risa me sorprendió. Era ligera, auténtica. Momentos como este se sentían naturales, fáciles, aunque en el fondo algo latía bajo la superficie, algo que ninguno de los dos mencionaba. Más tarde regresamos a la sala. Daniel se acomodó en el sofá con las piernas estiradas, mientras yo me acurrucaba en el sillón con un libro entre las manos. Una música suave sonaba en los altavoces, llenando el espacio con una calma casi palpable. En un momento levanté la vista y me encontré con su mirada fija en mí. ¿Qué? Pregunté, sintiéndome un poco cohibida bajo su escrutinio. Nada, respondió, sus labios curvándose en una pequeña sonrisa. Solo que pareces diferente. ¿Diferente cómo? Inquirí, sintiendo un leve salto en mi pecho. Daniel se encogió de hombros, pero sus ojos nunca dejaron los míos. No sé, más feliz tal vez, más viva. Sus palabras me tomaron por sorpresa, y por un momento no supe qué decir. La intensidad en su mirada hizo que mi pulso se acelerara, y una calidez indescriptible se extendió por mi cuerpo. Gracias, supongo, murmuré, desviando la mirada. Pero Daniel no dejó el tema ahí. Lo digo en serio, tía Daniela. Deberías sentirte así siempre. Su voz era tan genuina, tan llena de cariño, que me provocó un nudo en la garganta. Quería responder, decirle cuánto significaban sus palabras para mí, pero no pude. En su lugar, solo asentí y le dediqué una pequeña sonrisa, esperando que captara lo que no podía expresar en palabras. La tarde avanzó, y mientras el sol descendía, el ambiente entre nosotros se hizo más denso, cargado con algo tácito que ninguno de los dos mencionaba. Daniel se puso de pie, estirándose con pereza antes de mirarme. Creo que me daré una ducha, dijo con tono casual. Está bien, respondí con una voz más baja de lo que pretendía. Cuando desapareció por el pasillo, dejé escapar un suspiro tembloroso, sintiendo mis emociones girar en una tormenta caótica. Había algo en la manera en que me miraba, en la forma en que me hablaba, que me hacía sentir inestable, como si el suelo bajo mis pies hubiera cambiado. Intenté distraerme con mi libro, pero las palabras se desdibujaban ante mis ojos, mi mente incapaz de enfocarse. El sonido del agua corriendo en la ducha solo intensificó mi inquietud y me descubrí caminando de un lado a otro, perdida en mis propios pensamientos. Cuando Daniel regresó, con el cabello aún húmedo y la camiseta pegándose ligeramente a su pecho, me miró con una suavidad que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. ¿Te sientes mejor?, pregunté, intentando mantener mi voz ligera, aunque el temblor en mi interior era evidente. Sí, respondió, pasando una mano por su cabello húmedo. Gracias. Se sentó de nuevo en el sofá, su presencia tan firme como desconcertante. El aire entre nosotros vibraba con una tensión silenciosa, un murmullo constante que ninguno de los dos podía ignorar. La noche avanzó lentamente. Afuera, el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, mientras que dentro de la casa todo se sentía más íntimo, más cerrado. Daniel sugirió ver una película y acepté con la esperanza de que sirviera para disipar el peso en el ambiente. Pero al sentarnos en el sofá, el espacio entre nosotros parecía demasiado pequeño, demasiado cargado. Cada vez que su brazo rozaba el mío, sentía cómo mi respiración se alteraba, cómo el calor de su piel se colaba bajo la mía. En un instante se inclinó apenas, su pierna rozando la mía, y el contacto envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Intenté ignorarlo,
pero mi corazón latía con fuerza mientras lanzaba una mirada furtiva hacia él. Sin embargo, Daniel seguía concentrado en la pantalla, su expresión impenetrable. Era desesperante este juego tácito en el que parecíamos estar inmersos, bordeando los límites de algo no dicho, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Y, sin embargo, la atracción entre nosotros era innegable, como una fuerza magnética imposible de ignorar. Cuando los créditos comenzaron a rodar, Daniel giró hacia mí, su mirada avellana encontrándose con la mía. Gracias por hoy, murmuró, su voz cargada de un peso que hizo que mi pecho se contrajera. No tienes que agradecerme, respondí, sintiendo un leve temblor en mi voz. Me alegra que estés aquí. Su mirada permaneció sobre la mía un momento más, y por un instante el tiempo pareció detenerse. El único sonido en la habitación era la música tenue que aún flotaba en el aire. Y entonces sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, de esas que hacen que el corazón duela de la mejor manera posible. Buenas noches, tía Daniela, dijo levantándose y desapareciendo por el pasillo. Me quedé ahí, en la quietud de la sala, mis pensamientos un torbellino. Sabía que esto era solo el comienzo. Algo había cambiado entre nosotros, algo que no podía deshacerse, y aunque me aterraba, también me llenaba de una anticipación que no podía negar. Las horas avanzaron con una lentitud exasperante. Después de que Daniel se retiró a su habitación, permanecí en el sofá, incapaz de moverme, atrapada en un enredo de emociones que oscilaban entre la confusión, el deseo y el miedo. El silencio de la casa, que antes se encontraba reconfortante, ahora se sentía sofocante mientras mi mente repasaba cada momento del día. Finalmente me puse de pie, sintiendo el entumecimiento en mis piernas por haber estado sentada tanto tiempo. La música había desaparecido, dejando la habitación envuelta en un mutismo inquietante. Me dirigí a la cocina en busca de un vaso de agua, con la esperanza de calmar el incesante revoloteo en mi pecho. Justo cuando abrí el grifo, el crujido suave de los tablones del suelo me sobresaltó. Me giré conteniendo la respiración y vi a Daniel de pie en el umbral. Estaba descalzo, vistiendo una camiseta holgada y pantalones de pijama. Su cabello aún estaba ligeramente húmedo por la ducha. Su expresión era difícil de descifrar, pero en sus ojos había una intensidad silenciosa que hizo que un escalofrío me recorriera la espalda. ¿No puedes dormir?, pregunté, apenas en un susurro. Negó con la cabeza y dio un par de pasos hacia la cocina. No, creo que no. Y tú, bajé la vista al vaso en mis manos. Lo mismo, demasiadas cosas en la cabeza, supongo. Se apoyó en el mostrador, cruzando los brazos sobre su pecho. Algo de lo que quieras hablar. Su pregunta me tomó por sorpresa y dudé un instante, sin saber cómo responder. El peso de todo lo que había ocurrido flotaba entre nosotros, latente pero sin ser nombrado. No lo sé, admití, dejando el vaso en la encimera. A veces es difícil poner las cosas en palabra. Daniela asintió, su mirada fija en la mía, reflexiva. Lo entiendo. El silencio se extendió entre nosotros, no incómodo, pero sí cargado, como si todo lo que no decíamos estuviera suspendido en el aire. Finalmente, se apartó del mostrador y dio un paso hacia mí, su movimiento pausado, deliberado. Tía Daniela, dijo suavemente, su voz con un matiz que hizo que mi corazón se acelerara. Quiero decir algo, pero no quiero que sea raro. Mi respiración se volvió inestable cuando alcé la mirada hacia él. Sus ojos avellana exploraron los míos con una mezcla de duda y determinación. Puedes decirme lo que sea, Daniel, vaciló, su mandíbula apretándose ligeramente, como si estuviera eligiendo con cuidado sus palabras. Es solo que desde que llegué todo se siente diferente. Tú te sientes diferente, no sé qué significa, pero es algo. Sus palabras flotaron en el aire y sentí mi pecho tensarse. La vulnerabilidad en su voz tocó una fibra profunda dentro de mí. No sabía cómo responder. No estaba segura de si siquiera debía hacerlo. Pero lo que sí sabía era que la atracción entre nosotros no era imaginaria. Daniel, empecé con la voz temblorosa. Esto es complicado. Lo sé, dijo rápidamente dando otro paso hacia mí. Sé que lo es, pero ya no puedo ignorarlo. No puedo fingir que no siento esto. Mi respiración se entrecortó cuando alzó una mano y sus dedos rozaron los míos. El contacto fue leve, casi titubeante, pero bastó para enviar una oleada de calor por mi piel. Daniel volvió a susurrar, mi voz apenas audible.
No podemos, lo sé, interrumpió, su tono firme pero gentil. Pero dime que no lo sientes tú también. Sus palabras me dejaron sin aire y por un instante no pude moverme, no pude pensar, porque la verdad estaba ahí mirándome fijamente y ya no podía negarla. Sí, admití, con un hilo de voz, pero eso no significa no estoy pidiendo nada, dijo de inmediato, su mirada sincera y serena. Solo necesitaba que lo supieras. La honestidad en su voz quebró algo dentro de mí, y antes de darme cuenta, extendí la mano y la apoyé suavemente en su brazo. Su piel estaba cálida bajo mi toque, y sentí cómo se tensaba un instante antes de relajarse. Daniel, dije esta vez con la voz más firme, sea lo que sea esto, no podemos apresurarnos, tenemos que ser cuidadosos. Lo sé, murmuró, apenas un susurro. Pero no quiero perder esto, no quiero perderte. No lo harás, le aseguré, apretando ligeramente su brazo. Pero tenemos que pensar bien las cosas. Asintió sin apartar la vista de mí. ¿De acuerdo? Despacio, puedo hacer eso. Por un momento nos quedamos ahí, el silencio aún presente, pero ya no sofocante. Ahora había un entendimiento, una promesa tácita de que, por complicada que fuera la situación, la enfrentaríamos juntos. Finalmente, di un paso atrás, soltando su brazo con suavidad. Será mejor que intentemos dormir, dije, con una voz más serena de lo que sentía por dentro. Daniel asintió, y en sus labios apareció una leve sonrisa. Buenas noches, tía Daniela. Buenas noches, Daniel, respondí, observándolo mientras se alejaba por el pasillo. Había algo en su mirada, algo que lo hacía parecer distinto, y aunque no lograba encontrar las palabras exactas para describirlo, tenía la certeza de que después de esta noche nada volvería a ser igual. Permanecí en la cocina en silencio, con los pensamientos enredados en un torbellino imparable. Sabía que algo se avecinaba, algo que intentaba apartar de mi mente, pero que seguía tirando de mí con una insistencia imposible de ignorar. Y luego, cuando me acosté en la cama, supe que no podía seguir reprimiéndolo. La tensión entre nosotros había llegado a un punto en el que resultaba insoportable, y comprendí que no pegaría ojos si no hacía algo al respecto. Así que lo hice. La casa estaba en absoluto silencio cuando me detuve frente a la puerta de la habitación de Daniel, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho. No sabía exactamente qué estaba haciendo ni qué pensaba decir, pero la quietud de la noche parecía empujarme hacia él. La tenue luz bajo la puerta me indicó que aún estaba despierto. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, toqué suavemente. ¿Sí? Su voz llegó amortiguada desde el otro lado, pero no había duda de que era él. Soy yo, susurré. ¿Puedo pasar? Hubo una pausa y luego la puerta se abrió con un leve crujido. Daniel estaba ahí, su mirada encontrando la mía con una mezcla de sorpresa y algo más, algo que no podía identificar del todo. Hey, dijo, dando un paso atrás para dejarme entrar. Hey, respondí, mi voz sonando más suave de lo habitual mientras cruzaba el umbral. La cálida luz de la lámpara de noche proyectaba un resplandor tenue en la habitación, haciéndola sentirse más íntima de lo que esperaba. Daniel cerró la puerta con calma y se apoyó contra ella, su mirada explorando la mía con una expresión inquisitiva. No podía dormir, admití, cruzando los brazos sobre mi pecho, y pensé que tal vez podríamos hablar. Asintió y señaló la cama. Claro. Me senté en el borde, sintiendo cómo el colchón cedía levemente bajo mi peso. Daniel se acomodó a mi lado, la cercanía entre nosotros irradiando una calidez que me recorría como una corriente invisible. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era denso, cargado de lo que no decíamos. Has estado callado toda la noche, dije finalmente girándome para mirarlo. ¿Pasa algo? Él vaciló un instante, pasando una mano por su cabello antes de fijar su mirada en la mía. No lo sé, murmuró. Es solo que estar aquí contigo se siente diferente ahora. No sé cómo explicarlo. Su confesión hizo que mi respiración se detuviera por un instante, mientras mi corazón se aceleraba. ¿Diferente cómo?, pregunté en un susurro. Daniel bajó la mirada a sus manos y luego volvió a encontrarse con mis ojos, como si te viera de una forma en la que nunca te había visto antes. Y no quiero arruinarlo. Tragué con dificultad, sintiendo el aire entre nosotros volverse aún más denso. No vas a arruinar nada, Daniel, dije suavemente. Eres importante para mí, más de lo que creo que había entendido hasta ahora. Su mirada se profundizó, la intensidad en sus ojos haciendo que mi pecho se contrajera.
Sin pensarlo, extendí una mano y la posé sobre su brazo. Apenas lo toqué, una chispa recorrió mi piel. Daniel se inclinó ligeramente, su aliento rozando mi mejilla. Daniela, murmuró, su voz baja y cargada de incertidumbre. No respondí. En cambio, cerré la distancia entre nosotros, mis labios rozando los suyos en un beso tenue, casi tembloroso. El instante en que nuestros labios se encontraron, todo lo demás desapareció. Sus manos subieron con suavidad hasta enmarcar mi rostro, su toque firme pero gentil, y me derretí contra él. El beso se profundizó, convirtiéndose en una silenciosa aceptación de lo que ambos habíamos sentido, pero no nos habíamos atrevido a decir. Su otra mano descendió hasta mi cintura, atrayéndome más cerca, mientras mis dedos se enredaban en su cabello. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y al fin pudiera exhalar, y luego todo fue más allá. Creo que sabes lo que pasó esa noche, y creo que incluso ocurrió 4 o 5 veces. Fue increíble. Cuando finalmente nos separamos, nuestras frentes quedaron apoyadas la una contra la otra, nuestras respiraciones entrelazadas en la quietud de la habitación. Daniel me miró y por un instante en sus ojos vi reflejado todo lo que yo había temido admitir. Daniela, susurró con la voz temblorosa, esto se siente bien, ¿verdad? Asentí sin poder encontrar las palabras para expresar la oleada de emociones que recorrían mi cuerpo. En su lugar volví a besarlo suavemente, dejando que mis acciones hablaran por mí. Lo que fuera esto, lo que estuviéramos iniciando, nos pertenecía. A la mañana siguiente, el aire en la casa se sentía distinto. No incómodo, pero sin duda cambiado. Desperté temprano, la luz del sol filtrándose a través de las persianas. Me quedé mirando el techo, mi mente enredada entre la confusión y la anticipación. El eco de sus palabras, la vulnerabilidad en su voz, todo permanecía en mi mente como un murmullo constante. Me vestí rápidamente con un suéter ligero y unos jeans y me dirigí a la cocina esperando encontrar refugio en la rutina del café de la mañana. Daniel ya estaba allí apoyado contra la encimera con una taza en la mano, su expresión pensativa. Buenos días, saludé con suavidad, rompiendo el silencio. Alzó la mirada, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Buenos días. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros estaba cargado de cosas no dichas. Finalmente me serví café y me apoyé contra la encimera frente a él, el calor de la taza anclándome a la realidad. ¿Dormiste bien?, pregunté, esforzándome por sonar casual. Daniel se encogió de hombros, observando el líquido girar en su taza. No mucho, tenía demasiadas cosas en la cabeza. Asentí. Yo también. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sentí su mirada fija en mí, como si buscara algo que no estaba segura de poder darle. Finalmente dejó su taza sobre la encimera y cruzó los brazos, su expresión tornándose más seria. Daniela comenzó con voz firme pero suave. Sobre anoche, lo sé. Lo interrumpí suavemente, encontrando su mirada. Tenemos que hablar. Asintió, su expresión tensa pero esperanzada. Solo necesito saber dónde estamos. No quiero hacer esto más difícil para ti ni para mí, pero tampoco puedo fingir que no siento lo que siento. Tomé una respiración profunda y dejé mi taza a un lado. Sabía que nada volvería a ser como antes, y aunque una parte de mí temía lo que vendría, otra, una que ya no podía ignorar, comprendía que sin importar lo que pasara, esto no tenía marcha atrás. Busqué las palabras adecuadas. Daniel, esto es nuevo para los dos, es confuso y complicado, pero no podemos dejar que se nos escape de las manos. No quiero empeorar las cosas, dijo rápidamente, su voz llena de sinceridad. Pero tampoco quiero fingir que esto no está ocurriendo. Yo tampoco, admití con un tono suave pero firme, pero tenemos que ser cuidadosos, tomarnos nuestro tiempo y sobre todo ser honestos el uno con el otro. Asintió, su mirada avellana fija en la mía, cargada de determinación. Puedo hacer eso. Solo quiero descubrir qué significa todo esto contigo. Sus palabras hicieron que un escalofrío recorriera mi piel y sentí un nudo formarse en mi pecho, una mezcla de miedo y deseo. El camino que teníamos por delante era incierto, pero la sinceridad en su voz me hizo creer que podíamos recorrerlo juntos. Lo haremos, dije en voz baja, tratando de mantenerme firme a pesar de la tormenta de emociones en mi interior. Pero nos tomará tiempo. Daniel sonrió, una sonrisa pequeña, genuina,
que hizo que mi corazón doliera de la mejor manera posible. El tiempo no me asusta. El resto de la mañana transcurrió en un ritmo diferente. La tensión que antes parecía un peso en el aire se transformó en algo más sutil, pero no menos poderoso. No volvimos a mencionar la noche anterior, pero su sombra estaba presente en cada mirada, en cada sonrisa compartida, en cada silencio cargado de significado. Por la tarde, cuando el sol llenó la casa de su calidez, me encontré en la sala revisando viejos álbumes de fotos. Daniel entró, su curiosidad despertando al ver las imágenes que tenía frente a mí. ¿Qué estás viendo?, preguntó mientras se sentaba a mi lado en el sofá, inclinándose para ver mejor. Solo algunos recuerdos antiguos, respondí, pasando una página para revelar una foto familiar en la playa. Eran tiempos más sencillos. Sonrió mientras estudiaba la imagen. Pareces feliz. Lo era, admití con un dejo de nostalgia, pero la vida cambia, ¿no? Asintió, su mirada deteniéndose en la fotografía antes de girarse hacia mí. Sí, pero eso no significa que no podamos encontrar la felicidad otra vez. Sus palabras tocaron algo profundo en mí, encendiendo una calidez en mi pecho. Había algo en la forma en que Daniel hablaba, en su confianza serena y su sinceridad inquebrantable, que me hacía querer creer en él. A medida que la tarde se convertía en noche, seguimos conversando, deslizándonos con naturalidad en historias compartidas y recuerdos del pasado. Nos reímos, recordamos momentos más simples y de alguna manera reconstruimos el vínculo que siempre había estado ahí, pero que ahora se sentía más fuerte que nunca. Cuando el sol finalmente se ocultó y la sala quedó iluminada por los últimos tonos dorados del atardecer, me di cuenta de que me sentía más ligera. La incertidumbre y el miedo que me habían acompañado durante días se disipaban, reemplazados por la tranquila certeza de que, sin importar lo que viniera después, lo enfrentaríamos juntos. Daniel se puso de pie para salir de la habitación y al hacerlo su mano rozó la mía. El contacto fue breve, pero suficiente para hacer que un escalofrío me recorriera la espalda. Me miró por un instante, sus ojos avellana reflejando algo que no podía definir del todo, y sonrió. Buenas noches, Daniela, dijo en voz baja, su tono cálido pero firme. Buenas noches, Daniel, respondí, observándolo mientras desaparecía por el pasillo. Me quedé sentada en la quietud de la sala, repasando los momentos del día. El camino por delante seguía siendo incierto, pero por primera vez sentía una claridad inesperada. Cualesquiera que fueran los desafíos que vinieran, sabía que los enfrentaríamos juntos, paso a paso. El día en que Daniel debía irse llegó antes de lo que esperaba. Aunque la tensión en el aire había sido una constante en los últimos días, esa mañana la casa se sentía más silenciosa de lo habitual, como si supiera que su presencia estaba a punto de desvanecerse. Me quedé en la cocina, mirando fijamente la cafetera mientras el líquido burbujeaba, tratando de ignorar el vacío que empezaba a formarse en mi pecho. Daniel apareció en la puerta, con su bolso colgado del hombro. Su expresión era serena, pero sus ojos reflejaban el mismo torbellino de emociones que yo sentía. Buenos días, saludó, su voz más suave de lo normal. Buenos días, respondí esforzándome por sonreír. ¿Café? Asintió dejando su bolso junto a la puerta antes de sentarse a la mesa. Serví 2 tazas y coloqué una frente a él antes de ocupar mi lugar. El silencio entre nosotros era pesado, pero no incómodo. Parecía como si ambos estuviéramos preparándonos para lo inevitable. ¿Ya tienes todo listo?, pregunté, envolviendo mis manos alrededor de la taza caliente. Sí, respondió con un leve asentimiento. Lo revisé 3 veces esta mañana. No quiero olvidar nada. Reí suavemente, aunque el sonido se sintió hueco. Eso sí es nuevo. Solías olvidar la mitad de tus cosas cada vez que salías de algún lado. Sonrió, una calidez familiar en su expresión que me reconfortó y al mismo tiempo me llenó de melancolía. Supongo que estoy creciendo. Ambos reímos, el sonido llenando el espacio entre nosotros. Pero cuando la risa se desvaneció, el peso de su partida volvió a instalarse entre nosotros. Tras una larga pausa, Daniel habló de nuevo. Daniela dijo, su voz firme pero vacilante. Solo quería agradecerte por todo. No tienes que agradecerme, respondí con suavidad. Has estado aquí para mí tanto como yo para ti. Asintió, bajando la mirada a su taza. Aún así, no sé qué habría hecho sin ti. No tienes que hacerlo solo, dije, sin pensar, pero con un peso en mis palabras que no podía ocultar.
Lo sabes, ¿verdad? No importa dónde estés o qué pase, siempre estaré aquí. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento creí verlos brillar. Lo sé, susurró, y eso significa más de lo que puedes imaginar. El reloj en la pared marcó la hora, y ambos supimos que era el momento. Daniel se levantó, tomó su bolso y lo colgó sobre su hombro. Lo seguí hasta la puerta, con el corazón latiendo con fuerza a cada paso. Cuando se giró para mirarme, la luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro y haciendo que sus ojos avellana brillaran aún más. Dudó por un segundo, su mirada buscando algo en la mía. Voy a volver, dijo al fin, su voz firme, pero cargada de emoción. Lo prometo. Sonreí, aunque mi voz tembló cuando respondí. Lo sé. Cuídate, ¿sí? Tú también. Y entonces, antes de que pudiera decir algo más, antes de que pudiera aferrarme a ese momento un poco más, se marchó. Me quedé en la puerta, viendo cómo su figura se alejaba, sintiendo que con cada paso que daba, algo dentro de mí cambiaba. No tenía idea de lo que el futuro nos depararía. No sabía qué sucedería después. Pero había algo de lo que estaba completamente segura. Esto no había terminado. Antes de que pudiera pensar dos veces, Daniel me envolvió en un abrazo, sus brazos rodeándome con una firmeza que transmitía todo lo que las palabras no podían decir. Sentí su calidez filtrarse en cada parte de mí y cerré los ojos aferrándome al momento, sabiendo que sería el último en mucho tiempo. Cuando finalmente se apartó, su mano permaneció en mi brazo por un breve instante antes de dar un paso atrás. Su mirada reflejaba una mezcla de tristeza y determinación. Tomó su bolso, abrió la puerta y salió. Escuché sus pasos alejarse poco a poco, perdiéndose en la distancia. Me quedé en el umbral observando cómo desaparecía calle abajo, sintiendo que el peso en mi pecho se hacía más profundo con cada paso que daba. Pero incluso cuando las lágrimas amenazaron con caer, un extraño sentimiento de calma me invadió. Daniel no se había ido para siempre. En el fondo de mi corazón sabía que esta no era el final de nuestra historia. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, dejando escapar un suspiro tembloroso. La casa sin él se sentía más vacía, pero al mismo tiempo estaba impregnada con los ecos de los momentos que habíamos compartido. Las risas, los silencios cómodos y todo lo que había sucedido en medio. Y en esa quietud me di cuenta de algo importante. Daniel se había ido, pero el lazo que habíamos construido permanecería. Sin importar la distancia, sin importar el tiempo, lo que compartimos seguiría siendo tan fuerte como siempre. Hasta el día de hoy sigo sin saber qué pensar de todo esto. No sé si fue amor o si lo hice por razones diferentes. Necesito otra perspectiva, por eso comparto esta historia contigo. ¿Qué opinas? Déjame tu comentario. Gracias.